con lo que son horizontes de diagnósticos para los suelos minerales. Ok, entonces nosotros tenemos que saber que un horizonte está muchas veces, mejor dicho, está definido a mayor precisión mediante lo que son análisis de laboratorio, cosas que por ojímetro no se pueden determinar, y otras como es el campo, cuyas características son indicadas de ciertas clases de suelo. Entonces encontramos lo que son horizontes de diagnóstico, que se divide en epipedones y endopedones. Epipedones. Estos son los que son horizontes superficiales. Esa es una parte muy clave. Y lo que son endopedones son horizontes superficiales. ¿Ok? Entonces, vamos como el dermatólogo directo al grano. Entonces tenemos horizontes y características. Tenemos que un epipedón es un horizonte cuya formación se da cerca de la superficie de los suelos. Y bueno, a continuación pues vamos a mostrar los 8 horizontes de diagnóstico formados en la parte superficial del suelo. Entonces aquí encontramos horizontes diagnósticos superficiales, epipedones, encontramos lo que es el antrópico, el folístico, el lístico, el melánico, el mólico, el lócrico, el plaget y el úmbrico. Ok, posteriormente vamos a definir cada uno de ellos. Bueno, aquí encontramos lo que es el antrópico. Bueno, sabemos que es un mólico antrópico con alto contenido de fósforo. Este tipo de epipedón tiene una formación en lo que son materiales alterados o también que han sido transformados por lo que es la actividad humana, los seres humanos, nosotros. Su formación ocurre en lo que son suelos en donde se presentan las geoformas, aunque los suelos antrópicos se pueden presentar en áreas donde se ha trabajado, o sea, se ha realizado excavaciones, etc. Un gran porcentaje de este tipo de suelos se presentan artefactos distintos a los asociados con las prácticas agrícolas, como la presencia de cal viva. Estos epipedones pueden tener un elevado contenido de fósforo, como ya se mencionó anteriormente, debido a la adición de lo que son desechos alimenticios, nuestros desechos, cáscara de frutas, etcétera. Normalmente son suelos antrópicos, se da en lo que son jardinerías y áreas urbanas. ¿Qué se necesita para que este sea un suelo antrópico? Se necesitan características, ¿no? Características como por ejemplo que consisten materiales dentro del suelo mineral que presentan evidencia de alteraciones humanas en las prácticas que se realizan en el campo, que altera significativamente su estructura. Incluyen horizontes iluviales. ¿Okay? Es un horizonte iluvial que se encuentra cerca de la superficie del suelo, se extiende hasta la parte superior del primer horizonte iluvial subyacente de diagnóstico definido. Más adelante como horizonte argílico, cándico, el espódico o el nático. El epipedón antrópico cumple funciones de características como las que se encuentra su estructura o su unidad de estructura se encuentra aproximadamente en 30 centímetros en estado seco. Está formado por material alterado o transformado por el ser humano. Directamente de materiales como son minas o escombros degradados que poseen una estructura de roca. Tiene un espesor mínimo presente dentro de los 25 centímetros de la superficie del suelo y bueno, tiene un valor de N de menos de 0.7. Bueno, eso es lo que es el antrópico y bueno, continuamos con lo que es el folístico, el epipedón folístico. Sabemos que es una capa que se encuentra bajo una capa de hojarasca espesa, contiene materia orgánica poco transformada y no está saturada con agua. Es una capa de horizonte saturada por menos de 30 días acumulativos en años normales y no es drenado artificialmente, ¿ok? Ya sea que consiste en material orgánico que posee un espesor de 20 centímetros más o menos, presenta una densidad aparente
en húmedo de menos de 0.1 gramos por centímetro cúbico. Este tipo de epipedones en su mayoría tiene consistencia de material orgánico. ¿Ok? Entonces, continuamos con el epipedón ístico. Tiene un porcentaje de material orgánico poco transformado, saturado con agua y materiales de turbera. Es una capa en donde podemos nosotros encontrar uno o más horizontes cuando se lo estudie, caracterizado por tener una saturación por 30 días o más acumulativos. Tiene un espesor de entre 20 a 60 centímetros que contiene un 75% más del volumen de fibra, que presenta una densidad aparente en húmedo menor a 0.1 gramos por centímetro cúbico. La mayoría de los epipedones ísticos contienen material orgánico, aunque también consisten de materiales minerales. Cuarto, pues el epipedón melánico es un suelo volcánico, de origen volcánico, rico en materia orgánica, de color oscuro y es espeso. ¿Ok? Presenta las siguientes características, como tener un límite superior que se encuentra dentro de los 30 centímetros, ya sea desde la superficie del suelo mineral o hasta el límite de la superficie de la capa orgánica, con propiedades ándicas. En capas con un espesor acumulativo de 30 centímetros, de un espesor total de 40 centímetros, tiene propiedades ándicas. ¿Ok? Continuamos con el epipedón mólico. Bueno, el epipedón mólico es rico en materia orgánica y está saturado en bases. Consiste en materiales minerales del suelo mezclado en 18 centímetros superiores del suelo mineral o de todo su espesor. ¿Okay? Tiene unidades estructurales con un diámetro de 30 centímetros o menos en estructuras secundarias con un diámetro de 30 centímetros más o menos. Eso es lo que es el epipedón mólico. También se puede mencionar que el valor de N es de 0.7 y bueno, algunas partes del epipedón que estén húmedos por 90 días más o menos acumulativos durante el tiempo de temperatura a una profundidad de 50 centímetros debajo de la superficie del suelo es normalmente de 5 grados centígrados. Bueno, epipedón ócrico. Este epipedón pues es un epipedón mólico desaturado en bases. Este tipo de epipedón no cumple con las condiciones de los otros 7 epipedones debido a que este es muy delgado o también es muy seco. En su estructura pues posee o contiene un porcentaje muy bajo de materiales orgánicos con valores de N, o también este valor de N, como se menciona, también es conocido como índice melánico, muy altos o muy masivo, duro o durísimo cuando este está seco. Los epipedones ócricos también incluyen horizontes de materiales orgánicos que son demasiado delgados, como ya se mencionó, por lo cual no cumple con los requisitos de un epipedón como por ejemplo el ístico o el folístico. Incluye horizontes eluviales que se encuentran cerca de la superficie del suelo y no presentan una estructura de roca. Incluyen sedimentos recientes finamente estratificados, por lo que tampoco puede ser considerado un horizonte AP. Y continuando con el epipedón 7, el Plaget, tiene excesivo estercolado. Es un suelo de corrales primordialmente. Entonces, tiene una capa superficial espesa formada por el hombre, originada por lo que es la aplicación prolongada o continua de estiércol
ya sea esta de vaca, chivo, etc. Comúnmente se puede encontrar en pedazos en ese sector ladrillos o vasijas en todo su espesor. Muestra normalmente marca de pala en toda la profundidad. Además también contiene una capa delgada de arena estratificada, probablemente producida en la superficie del suelo por el golpeteo cuando las lluvias se presentan. Entre sus características requeridas se da que ocurre en los suelos sobre geoformas localmente elevadas que contienen artefactos que no son enmiendas agrícolas, como por ejemplo lo que es la cal viva y desechos de basura humana, como latas de aluminio. Y por último tenemos lo que es el epipedón úmbrico. ¿Ok? Este epipedón consiste de materiales minerales del suelo y después de mezclado con 18 centímetros superiores del suelo mineral, se hizo profundidad a un contacto dénsico, lítico o paralítico a un horizonte petrocálcico. Es menor a 18 centímetros. Este epipedón tiene las siguientes propiedades. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, que tiene 0.6% de carbono orgánico o más absoluto que el horizonte C, si está presente, con un espesor mínimo de 25 centímetros, si la clase textural del epipedón es arena francosa fina o también más gruesa en todo su espesor. El epipedón úmbrico no presenta artefactos ni lo que son marcas de pala, ni mucho menos superficies elevadas, puesto que son características del epipedón antes mencionado como es el plagen. ¿Ok? Bueno, ahora continuamos con lo que son horizontes de diagnósticos superficiales, los endopedones. Estos se forman debajo de la superficie del suelo. Entonces aquí tenemos 10. Tenemos desde el horizonte agrio hasta el úmbrico. Entonces, árico. Sabemos que es un horizonte de diluviación de arcilla, limo, humus provocada por el arado. ¿Ok? Este es un horizonte diluvial que se formado bajo cultivos, que en su composición tiene presencia significativa de lo que son estos antes ya mencionados. Entre sus características requeridas tenemos que está directamente debajo del horizonte AP y tiene un espesor de 10 centímetros, más o menos, ya sea 5% más por el volumen de canales de lombrices, incluyendo el revestidos de un espesor de 2 milímetros. El horizonte álbico es un horizonte aluvial de 1.0 centímetros o más o menos, con un espesor de 85% más del volumen de materiales álbicos. Generalmente se presenta debajo de un horizonte A, aunque puede estar en lo que es la superficie del suelo mineral, por lo general debajo de un horizonte álbico. Siempre existe un horizonte argílico en este sector. Puedes separar horizontes los cuales, si estuvieran juntos, los separas si estos estuvieran juntos, podría reunir los requisitos para un epipedón mólico. Las lamelas no se consideran como parte del horizonte álbico. ¿Ok? Entonces, tenemos lo que es el horizonte argílico. Tenemos que, como características principales, que tiene un enriquecimiento de arcilla y aluvial. Es un horizonte BT. Si existe encima de un horizonte aluvial no arado, se ha de cumplir un determinado enriquecimiento. ¿Okay? Entonces normalmente es un horizonte superficial con un porcentaje muy considerado de arcilla silosilicatada, que el material de un suelo suprayacente. Muestra evidencia de iluviación de arcilla. Este horizonte se forma debajo de la superficie del suelo, pero se puede también en lo que son exponer debido a factores degradativos como lo que es la erosión, por ejemplo. Si el coeficiente de estabilidad lineal, o también conocido como COLE, es 0.04 o más alta y el suelo tiene una estación de humedad seca constante, entonces
la relación de arcilla fina con la relación de arcilla total, que es el horizonte aluvial, dentro de una distancia vertical de 30 centímetros o menos. ¿Ok? Como cuarto tenemos lo que es el horizonte cálcico. Bueno, cálcico, su característica principal, podemos decir que tiene una acumulación de carbonatos secundarios. Es un horizonte aluvial en donde los carbonatos se han acumulado en cantidades muy significativas. Entre sus características requeridas del horizonte cálcico tiene que tener 15 centímetros de espesor, más o menos. No, este horizonte no está cementado o endurecido en ninguna parte por carbonatos u otros cementales. La capa cementada es menor a unos 10 centímetros de espesor. Entonces continuamos con el horizonte cámbico. Es un horizonte de alteración no aluvial con estructuras edáficas y con más altos bulls o cromas, o lavado de carbonatos o yeso, alteración por hidromorfia, no textual arenosa, incluida la muy fina, ¿no? Entonces sabemos que es el resultado de alteraciones físicas, químicas o de remociones. Entre sus características requeridas tenemos que tiene que tener un espesor de 15 centímetros y bueno, posee una clase de textura arena muy fina, arenosa, muy fina o más fina. No es parte del horizonte AP y no es quebradizo en menos del 60% de matriz. ¿Ok? Entonces continuamos con lo que es el horizonte Duripan. El horizonte Duripan superficial cementado con sílice o sin agentes cementales auxiliares, ¿no? Entonces es un horizonte superficial cementado que posee características como el pan o también conocida capa, que esta está cementada o endurecida en menos de un 50% del volumen del horizonte. Debido a la continuidad lateral, lo que son las raíces de los árboles no pueden penetrar el pan a lo largo de las fracturas verticales, que tienen un espacio horizontal de 10 centímetros o más. ¿No? El horizonte Fragripan es un horizonte superficial duro en estado seco que se vuelve frágil al humedecerlo. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver mucho con el clima. Tiene un espesor de 15 centímetros, muestra evidencia de pedogénesis dentro del horizonte o al menos sobre las caras de las unidades estructurales. Tiene una estructura prismática gruesa, columnar o blocosa de cualquier grado, ¿no? Es una estructura débil que en cualquier tamaño o masiva, con separaciones entre unidades estructurales que permiten a las raíces su entrada y tiene un espaciamiento horizontal de 10 centímetros o más. Eso es lo que es el frying pan. Y bueno, el horizonte glósico es un horizonte que se desarrolla como resultado de la degradación del horizonte argílico. Entre sus características requeridas tenemos que tiene que tener un espesor de 5 centímetros o más. Es una parte aluvial, es decir, materiales álbicos definidos posteriormente, los cuales constituyen un 15 o 85% del volumen del horizonte glósico. Ok, entonces pasamos a lo que es el horizonte gíxico, acumulación de yeso secundario, ¿no? Es su característica, una de sus características principales. El horizonte gíxico es un horizonte iluvial en el cual el yeso secundario se ha acumulado de una manera muy significativa en grandes cantidades. Pues tenemos que entre sus características requeridas tiene que tener un espesor de 15 centímetros o más. Este tipo de horizonte no está cementado, no está endurecido por yeso, con o sin otros agentes cementales. Si este no fuera el caso, si estuviera cementado y las partes cementadas tienen un espesor menor a 10 centímetros, ¿ok? Debido a la discontinuidad lateral. Entonces continuamos con lo que es el cámbrico. Características requeridas del cámbrico, ¿no? Bueno, sabemos que es un horizonte enriquecido en arcillas de baja actividad,
propio de los climas tropicales, en los que resulta muy problemático lo que es su identificación, el posible origen aluvial. Entonces, es un horizonte superficial vertical continuo que subyace en un horizonte superficial de textura gruesa. Su espesor mínimo es de 18 centímetros mezclado o de 5 centímetros si la transición textual al horizonte cántico es abrupta. Entonces tenemos lo que es el horizonte ándico. Bueno, sabemos que el horizonte ándico es el resultado de la alteración moderada de los depósitos fundamentalmente piroplasmáticos. Si bien puede aparecer sobre materiales no volcánicos, es de fácil alteración. Continuamos con lo que es el horizonte nátrico, como el argílico, pero en las arcillas saturadas en sodio, nátrico. Bueno, sus características requeridas, pues tiene propiedades del horizonte argílico, ya sea en columnas o prismas, en alguna parte de su estructura, usualmente en partes superiores, las cuales pueden romper en bloques. ¿Ok? Entonces, continuamos con lo que es los cuatro últimos, en donde encontramos el horizonte plásico, que es una capa delgada de color negro, rojizo, oscura, cementada por hierro y o material orgánico. ¿Ok? Tenemos que el horizonte plástico, GR, basado en el Plax, que significa piedra plana, significa capa delgada cementada. Es un pan, o también se conoce como capa delgada, negro rojizo oscura, que está cementada por lo que es el hierro, o también puede estar, este se debe a lo que es la presencia de magnesio y pues materia orgánica. Características requeridas de un horizonte plástico. Bueno, sabemos que el horizonte está cementado o endurecido por hierro, entre los más principales, ¿no? Lo que es el horizonte sálico es un horizonte aluvial de acumulación de sales más solubles que el yeso en agua fría. Entonces es un horizonte sálico de acumulación de sales más solubles que el yeso, como ya se mencionó, en aguas frías. Entre sus características requeridas tenemos que un horizonte sálico tiene que tener sí o sí 15 centímetros más o menos de espesor y tiene por 90 días acumulativos o más años normales. Una conductividad eléctrica igual o mayor a 30 dC sobre metro en el extracto de agua de la pasta de saturación. Y pues tenemos lo que es el horizonte sómbrico. El horizonte sómbrico viene del nombre oscuro. Es un horizonte superficial en los suelos minerales que se ha formado bajo condiciones de drenaje libre, que nadie ha intervenido, contiene un porcentaje de humus aluvial que ni está asociado con el aluminio, como sucede como por ejemplo con el horizonte espódico, ni está disperso por el sodio, como en el horizonte nátrico. En consecuencia, el horizonte sómbrico no tiene una capacidad de intercambio catiónico alta en su arcilla, como ocurre con el horizonte espódico, que este sí tiene una capacidad de intercambio catiónico significativa, y tampoco tiene una saturación en bases altas como sucede en el horizonte nátrico. Entonces, esas son algunas de las características principales. Y pues culminamos con lo que es el horizonte espódico. Bueno, sabemos que el horizonte espódico tiene acumulación superficiales de materia orgánica aluvial, tiene presencia de hierro, aluminio, se puede considerar un horizonte BS o un BHS. Un horizonte espódico es una capa aluvial con un 85% de materiales espódicos definidos. Entre sus características requeridas sabemos que es un horizonte espódico normalmente superficial que yace sobre un horizonte O, un A, un AP o un E. Sin embargo, puede satisfacer las definiciones de lo que es un epipedón úmbrico o un horizonte espódico. Deberá tener al menos una capa de 2.5 centímetros de espesor. ¿Ok?
Entonces eso ha sido un resumen breve de lo que tiene que ver todo esto sobre los epipedones y endopedones. Eh, y aquí está la bibliografía, ¿no? Por si acaso quieran revisar. Ahí está la información súper más detallada, mucho más clara, más profundizada se podría decir, porque lo que yo he hecho es algo, un resumen de lo que puedo encontrar, primordialmente para poder memorizar esto. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, en lo que tiene que ver con horizontes diagnósticos para los suelos minerales. Ok, espero el video les sirva de un poco de ayuda. Pueden consultar las bibliografías y bueno, de antemano muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Chao, chao.